Eureka. 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 Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy, Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola, Eureka amigas y Eureka amigos. Hola Bruno, hola Artemisa, hola Pau. Hola Eureka amigos, ¿cómo están esta semana? Hola Artemisa, hola Bruno, hola Ale. Yo estoy muy contenta de estar aquí y que como cada semana nos acompañen nuestros Eureka amigos y Eureka amigas. También Pau, y ya quiero conocer a nuestro gran invitado de hoy. Sí Bruno, hoy vamos a platicar con un investigador y un Eureka amigo muy especial. Él se llama Juan Carlos Gómez y es un experto en el tema de análisis de datos. Así es Artemisa, y como bien lo mencionaste, es un gran investigador del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Guanajuato. Y también estoy segura que resolverá todas nuestras dudas. Yo también pienso que resolverá nuestras preguntas y las de nuestros Eureka amigos. Pero antes de ir a la entrevista, ¿qué les parece si bailamos y aprendemos al ritmo del mambo de la ciencia? El mambo de la ciencia. El análisis de datos y la generación del conocimiento. Vivimos en la era de la conectividad y los datos digitales. Todos los días se genera una gran cantidad de datos que son compartidos alrededor del mundo a través de computadoras interconectadas, conocidos como Big Data. Para que los datos sean de utilidad, se deben procesar, es decir, darles una estructura y transformarlos en información. La información se puede convertir en conocimiento de utilidad para la toma de decisiones en diversos ámbitos como la salud o la ingeniería. De ello se encarga un área conocida como el análisis de datos. El análisis de datos considera la generación de datos, el almacenamiento, el procesamiento, el análisis y la presentación de los resultados, para lo cual utiliza herramientas como la programación, las matemáticas y la estadística, entre otras. Los datos son información concreta sobre hechos y se pueden estudiar y analizar. El almacenamiento de los datos se realiza en archivos o bases de datos y pueden estar en distintos formatos como fotografías o videos. El análisis de datos tiene muchos usos. En general, todas las plataformas que utilizamos como redes sociales o buscadores de internet utilizan este tipo de procesadores que forman parte de una rama de la ciencia, conocida como la inteligencia artificial. Con el llamado Internet de las Cosas, miles de dispositivos están conectados a Internet, como los televisores, los semáforos, las cámaras públicas y los sensores instalados en las ciudades que registran datos como la temperatura, la humedad, el tráfico o nivel de ruido. Además, con la actividad de redes sociales, se están generando más datos como indicadores de la actividad física o tiempo de conexión a Internet, la ubicación geográfica o los lugares que se visitan. Se estima que en el 2021 hay cerca de 4.500 millones de personas conectadas al Internet, casi el 60% de la población mundial. En un solo minuto a través de Internet se envían más de 40 millones de mensajes de WhatsApp, se suben más de 500 horas de video a YouTube, se comparten más de 150.000 fotos en Facebook y se ven más de 400.000 horas en video de Netflix. Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. El mambo de la ciencia.
Hola, pues ya está con nosotros nuestro invitado especial. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Artemisa? Buenas tardes. Hola, Bruno, Ale, Paulina. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Para empezar, me gustaría saber qué son los datos digitales. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Y bueno, a la pregunta, déjame pensar cómo la puedo responder. Un dato, en general, antes de ser digitalizado, un dato representa, o lo podemos entender como una representación simbólica de algún hecho, de alguna medida o de algún evento. Por ejemplo, yo puedo decir 20 años, puedo decir 1.7 metros, que son datos numéricos, pero también puedo decir algunas cosas como rojo, o como Juan Carlos, que representan palabras. Esos son datos que representan algo, capturan algo del mundo, un hecho o un evento o una medida en particular. Un dato digital es cuando transformamos esto que estoy diciendo, por ejemplo, 20 años o 1,70 m o una palabra, a una computadora. Es decir, cuando lo podemos almacenar de manera electrónica en una computadora. Entonces se transforma en un dato digital. Wow, no sabía que tenían ese nombre. Gracias por explicarnos. Hola Juan Carlos, qué bueno que estás con nosotros. Yo quiero saber cuántos datos se generan cada día en Internet. Hola Bruno. Bueno, actualmente hay una gran cantidad de gente que está conectada a Internet. Primero porque es una necesidad para mantenernos comunicados. Y actualmente, debido a la pandemia desde el año pasado, pues la necesidad se ha incrementado, ¿no? Cada vez hay más personas que están conectadas a la Internet para consumir información y para compartir también información, para compartir estos datos. Entonces, aproximadamente hay actualmente cerca de 5,000 millones de personas conectadas a la Internet. Cada minuto en Internet se genera una gran cantidad de datos. Los datos digitales se miden en unidades de almacenamiento. Por ejemplo, en sus memorias USB o en sus discos duros, ustedes tienen una capacidad de almacenamiento que se mide en megabytes o en gigabytes o en terabytes o en unidades más altas, ¿no? La cantidad de datos que se generan por un minuto en Internet ronda por ahí de los 4,000 terabytes de información aproximadamente, que es una gran cantidad de datos. ¡Wow! ¡Son muchos datos! Sí, Bruno, son demasiados. Pero Juan Carlos, ¿cómo se almacenan los datos? Bien, como comentaba ahora, los datos se almacenan en unidades de almacenamiento, valga la redundancia. Generalmente se almacenan en discos duros, en las computadoras. La computadora tiene internamente un dispositivo encargado de almacenar los datos. Los datos que se generan en Internet no se almacenan en computadoras personales como las que nosotros tenemos en la casa. Se almacenan en centros de datos, que son edificios muy grandes que contienen una gran cantidad de servidores, que son computadoras especializadas en el manejo de datos. Dentro de esos servidores hay colocados muchos discos duros dentro de cada uno para almacenar todos los datos que se generan. Gracias por la información, Juan Carlos. Este tema me parece interesante. Juan Carlos, yo también tengo una pregunta al respecto de esto que nos comentabas sobre el almacenamiento de datos. ¿Qué utilidad tiene almacenarlos? Actualmente los datos digitales se están almacenando en estos grandes centros de datos que tienen las empresas, ¿no? Los datos ahí almacenados pues, no tienen propiamente utilidad. La utilidad es cuando las empresas los procesan y los analizan para poder aprender algo sobre quién está generando los datos, ¿no? Quién está generando los datos puede ser una persona, pero también puede ser una organización, una empresa, por ejemplo, o una secretaría de gobierno, una dependencia de gobierno, o otro tipo de organización, por ejemplo, un hospital o una escuela, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los datos, cuando se almacenan, el propósito de hacerlo es tener posteriormente un análisis sobre los datos para poder aprender algo sobre ellos. Muy bien, pues como dice Ale, sí es un tema muy interesante y que pocos sabemos. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo podemos analizar estos datos almacenados? Ok, para poder analizar los datos se requiere de algunos procesos y métodos especializados. Entre otras cosas, necesitamos técnicas de programación, pues que los datos son digitales. Necesitamos una computadora para analizarlos y para poder hacerlo necesitamos programar a la computadora, darle instrucciones para que pueda realizar estos procesos. También necesitamos algunos métodos de la matemática, porque el proceso de análisis involucra ecuaciones. Hay que plantear algunas ecuaciones que se tienen que resolver para poder analizar estos datos. Y en conjunto con la matemática tenemos la estadística, que es una rama que va en conjunto y que nos ayuda a entender los datos de diferentes maneras. Una forma es a través de resumir los datos, entender los datos no a través de todos los datos en conjunto, sino a través de algunas medidas que resuman el comportamiento de los datos.
Y una última rama interesante es la parte de la visualización de los datos. Generalmente cuando los datos están almacenados y procesados, pues lo que vamos a ver es una serie de números y letras, pero pues eso no es tan divertido, eso no nos dice mucho. Generalmente lo que se utiliza entonces son técnicas de visualización para generar gráficas que nos ayuden a entender cómo se comportan los datos. Algunas gráficas, por ejemplo, barras o gráficas de pie, son interesantes, pero actualmente hay una tendencia a utilizar algunas técnicas de graficación más modernas para crear cosas como infografías que ayudan a que la gente entienda de una manera más rápida qué es lo que se le está presentando, los datos que se le están mostrando. Entonces, el proceso de análisis es algo complejo en principio porque requiere de muchas técnicas, pero es algo muy fructífero porque produce aplicaciones muy interesantes. Muchas gracias por la respuesta. Ha sido un tema muy interesante. Juan Carlos, y sobre esto que nos mencionabas de que depende de quién genere los datos, si es una persona, si es una empresa. Por ejemplo, eso es lo que utilizan algunos programas como Netflix o algo así para, por ejemplo, es que tienen recomendaciones para los usuarios. ¿Eso tiene que ver con los datos que se generan? Sí, claro. Ese tipo de aplicación, o esa en particular, es algo que se le llama recomendación de productos o recomendación de servicios, que consiste en analizar comportamiento del usuario. Puede ser un usuario individual, pero también puede ser un colectivo de usuarios. En el caso de Netflix, pues sectoriza usuarios de diferentes maneras. Puede ser por género, puede ser por edad, puede ser por grupo demográfico en general, o puede ser por región geográfica. Hace una agresión que genera el usuario individual y el colectivo, y con base en eso hace una recomendación que considera más adecuada para la persona que lo está viendo. Analiza, por ejemplo, cuánto tiempo pasas viendo una serie, qué tipo de serie es, el nombre de la serie, en qué género cae la serie, la categoría, no sé, una serie de elementos del contenido que tú estás visualizando o que está visualizando el usuario. Y con base en eso, pues determina cuáles serían las series o las películas vendría que ver, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Pues ya se nos está terminando el tiempo, pero yo tengo una duda porque luego escuchamos mucho eso de Big Data y realmente no sabemos qué es. ¿Tiene que ver con esto del análisis de datos? Sí, claro. El concepto de Big Data va de la mano del análisis de datos, porque comentaba yo hace rato que los datos almacenados pues no son útiles. Lo importante es analizarlos para poder aprender algo. Por ejemplo, lo que hacen las empresas Netflix para poder recomendar series y películas a sus usuarios. Es una aplicación en particular, pero hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, en medicina se puede recopilar información ahora con la pandemia, información sobre las diferentes personas que se contagian y hacer un análisis de sus datos, tanto estudios, análisis clínicos, como las medidas de la persona, ¿no? Cómo se da, si tiene algún padecimiento y demás. Y con base en eso, pues se puede hacer un análisis para determinar, por ejemplo, cuál es el mejor tratamiento que conviene seguir para una persona que se contagió o cuáles son las mejores medidas sanitarias para prevenir el contagio, ¿no? Entonces esa es parte de algunas de las aplicaciones, ¿no? El concepto como tal de Big Data, así solito, si lo dejamos sin nada más, se refiere exclusivamente al hecho de tener una gran cantidad de datos. Hace rato comentaba yo de que pues en Internet se genera una gran cantidad de información, pero en Internet no es la única fuente de información. Se genera información de muchos lados, ¿no? Las escuelas, cuando están registrando a sus estudiantes, los hospitales, las tiendas de autoservicio, el comercio en línea, todos ellos generan una gran cantidad de información. Esta información pues viene de muchas formas. Puede ser texto, puede ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser audios. Entonces el Big Data se refiere a eso, a que tenemos una gran cantidad de información que viene en muchos formatos y que se está generando de manera constante, es decir, que se genera sin parar. Entonces, a eso se refiere el fenómeno del Big Data. Pero comentaba yo, los datos así tal cual pues no sirven, por eso siempre va de la mano con el proceso del análisis. Cuando se habla de Big Data casi siempre se refiere también o incluye o engloba también el proceso del análisis, porque no queremos los datos guardados, los queremos aprovechar para aprender algo. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues entonces aprovechamos para agradecerte que estuvieras con nosotros en el programa, en este programa de Eureka Amigos, y pues un gran saludo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos. Adiós, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Adiós, Juan Carlos, me gustó el programa de hoy. Pues entonces, un abrazo, Juan Carlos, y continuamos. Eureka Amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza.
¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hola, mi nombre es Gael, tengo 11 años y estudio el sexto grado y quisiera saber qué es Big Data. ¿Qué tal, Gael? Big Data es un término o concepto que se refiere al hecho de tener una gran cantidad de datos que provienen de muchos lados, de muchas fuentes y que están en formatos diversos. El ejemplo más práctico de este hecho es el Internet, en donde las personas están generando una gran cantidad de datos a través de diferentes sitios o aplicaciones. Por ejemplo, generan texto a través de WhatsApp que mandan a sus contactos, generan fotografías a través de sitios como Instagram, que pueden publicar también a través de sitios como Facebook, y generan videos a través de la plataforma como YouTube. Entonces, en Internet tú tienes una gran cantidad de datos que provienen de muchos lados, porque la gente está ubicada en diferentes lugares a lo largo y ancho del planeta, y en diferentes formatos, ¿okay? Y tienen además una diversidad de contenido. Las personas generan datos que hablan de diferentes situaciones. Entonces, el Big Data se refiere a este hecho, a tener una gran cantidad de información que proviene de muchos lados, que se genera de diferentes formas y que está en formatos diversos. Hola, mi nombre es María José Quintero Lobato, tengo 11 años, voy en sexto grado de primaria y quisiera saber qué es el Internet de las Cosas. Hola, María José. El Internet de las Cosas es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos a través de la Internet. Es decir, tener una serie de objetos que nosotros utilizamos de manera cotidiana o en nuestra vida cotidiana a través de una red de comunicación que lo más común es el Internet. ¿A qué nos referimos con objetos de uso cotidiano? Bueno, por ejemplo, el teléfono celular, que ese ya se conecta de manera directa a Internet todo el tiempo, pero también otros objetos como por ejemplo los automóviles, los refrigeradores, las lavadoras, las secadoras, lámparas o focos, o incluso a nivel un poco más, de escala un poco más de comunidad, por ejemplo, los semáforos o señales de tráfico o cámaras de vigilancia en alguna esquina de la ciudad, ¿no? El hecho de tener los dispositivos conectados a través de la Internet es para que estos compartan datos entre ellos mismos y también con la gente, ¿no? Esto puede ayudar de muchas formas, tanto a las personas como a la sociedad, como por ejemplo a nivel personal, pues una persona puede encender sus luces de una manera inteligente, simplemente con que el dispositivo detecte que la persona está cerca de la casa, puede encender el dispositivo. En algunos otros casos, por ejemplo, se puede tener un refrigerador inteligente que detecte cuáles son los alimentos que yo tengo almacenados en él, que pueda detectar, por ejemplo, cuáles son las fechas de caducidad y que cuando detecte que alguno de ellos está próximo a caducar, pues que me envíe una notificación a mi celular para que pueda hacer yo las compras correspondientes, ¿no? También podemos tener casos donde pueden apoyar estos dispositivos interconectados en el tráfico, en el control de tráfico en una ciudad, para que los carros estén comunicados entre sí y se pueda evitar accidentes en el tráfico, ¿no? Y hay muchas otras aplicaciones para este concepto, pero la idea fundamental es tener una serie de dispositivos de uso cotidiano conectados, compartiendo datos a través de la Internet. Hola, mi nombre es Miriam, tengo 11 años y estudio en la Escuela María de Jesús López y quiero saber cómo se generan los datos en la era digital. Hola, Miriam. Los datos en la era digital, como su nombre lo indica, pues se refieren a datos digitales. Un dato digital es aquel que está representado como una secuencia de unos y ceros, es decir, a través de un sistema numérico binario. La forma más eficiente de almacenar este tipo de datos es a través de un dispositivo electrónico, y el dispositivo electrónico más versátil y flexible que tenemos para trabajar con estos datos es la computadora. Entonces, pues los datos digitales quedan entonces almacenados dentro de una computadora. Las computadoras hoy en día son una herramienta indispensable para casi todas las áreas del trabajo humano, es decir, casi en todos los lugares a donde tú vayas vas a encontrar una computadora. Por lo tanto, los datos digitales se generan en prácticamente todas partes. Desde que
tú o tu familia está utilizando una computadora, ya sea para enviar un correo, para escribir una tarea, para mandar un mensaje a través de alguna red social, pues están generando datos digitales. Pero no es la única forma en la que se generan de muchas maneras. Cuando tú vas a la tienda, muchas tiendas tienen una computadora para registrar las ventas que van realizando a lo largo del día, entonces ahí se generan datos digitales. Cuando tú ingresas a Internet para hacer alguna búsqueda de información, ya sea para alguna tarea o para algún trabajo, estás generando datos digitales. Estos también se generan en cualquier lado, ¿no? En las empresas, por ejemplo, estaba poniendo el ejemplo de las tiendas, pero también, por ejemplo, un supermercado, pues en sus cajas registradoras tienen computadoras que están registrando todas las ventas de los productos que se están realizando a lo largo del día. Las tiendas tienen almacenes en donde llevan un control de los productos que tienen. También hay datos que se generan ahí. Por ejemplo, un doctor tiene una computadora para llevar un registro de las citas de sus pacientes y para saber cuáles son los tratamientos que les ha dado. En una fábrica, por ejemplo, tienen computadoras para llevar un registro de los productos que se están elaborando en las diferentes líneas de producción, cuántos productos tienen en almacén, qué productos necesitan resurtir para poder continuar trabajando. La universidad o en la escuela en la que ustedes están, pues tienen registros de los estudiantes, el personal, tanto los maestros como el personal administrativo, pues llevan registros de las calificaciones de los estudiantes, las materias que tienen que tomar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todas las personas están generando datos digitales a través de su contacto con los dispositivos electrónicos. Puede ser la computadora, que es el más común, y sus derivados como los dispositivos móviles, una tableta o un teléfono celular. Y algunos otros dispositivos electrónicos como sensores acoplados a máquinas, por ejemplo, lo que platicaba yo de las fábricas, pues hay muchas líneas de producción que tienen instalados sensores para ir llevando un control de cómo se están produciendo los diferentes artículos que produce la fábrica, ¿no? Entonces, pues los datos digitales se generan de muchos lados a través de los dispositivos electrónicos, sea computadoras, dispositivos móviles o sensores instalados en distintas máquinas. Hola Juan Carlos, mi nombre es Maite Sofía y estudio en la Escuela María de Jesús López y quisiera saber quién estudia estos datos. Hola Maite, ¿quién estudia estos datos? Actualmente hay un gran interés por parte de organizaciones, empresas e individuos en estudiar esta gran cantidad de datos que se generan de manera constante a través de diferentes redes y fuentes que estamos de manera constante generando los datos, ¿no? Entonces, pues hay un interés por parte tanto de organizaciones públicas, por ejemplo, gobierno, que tiene interés en estudiar a la población de sus ciudadanos para ofrecerles mejores políticas en seguridad, en salud, en educación, pero también por parte de las empresas para ofrecerle a sus clientes una mejor calidad en los productos y ofrecerles productos y servicios que sean de interés para ellos. En otras instancias, por ejemplo, los individuos pueden también tener interés en saber o en estudiar estos datos para mejorar su calidad de vida personal, como por ejemplo saber qué alimento me conviene comer a una cierta hora del día o a qué hora me conviene hacer mejor ejercicio o qué tal estoy durmiendo y cómo podría yo mejorar mi salud del sueño. Entonces hay un interés general por estudiar los datos en general. De manera particular, las personas que analizan y estudian estos datos pues son profesionales que tienen un perfil con formación en el estudio de las matemáticas, de la estadística, de la visualización de la información y sobre todo una parte muy fuerte que es la parte de la programación. Entonces son profesionales que pues se dedican a estudiar estos datos con propósitos específicos como los que ya comentaba, ¿no? Depende del área y depende de la organización o la empresa que esté analizando los datos. Hola, mi nombre es Isabela, soy de la ciudad de Guanajuato y quisiera saber qué puedo estudiar para analizar los datos digitales. ¿Qué tal, Isabela? Bueno, ¿qué se necesita estudiar para poder estudiar o para poder analizar datos digitales? Bueno, puesto que los datos son digitales y se encuentran almacenados en una computadora de diferentes maneras, pues lo más recomendable es estudiar algo que tenga que ver con la parte del estudio de las computadoras y sobre todo un área importante que es la parte de la programación. Hay diferentes carreras que tratan o que estudian la parte de la programación. En el caso de la Universidad de Guanajuato, pues tenemos el área de la ingeniería en sistemas computacionales que pues se encarga de estudiar la parte de la programación. De manera más específica,
Para el análisis de datos, también aparte de la programación, pues se necesita estudio de las matemáticas, porque pues es un análisis de datos que se hace a través de modelos matemáticos para poder entender el comportamiento. Y de la mano de las matemáticas va la estadística, que es un área pues muy fuerte donde se tiene que estudiar ciertos modelos particulares para entender los datos. Entonces, pues una carrera que integre estos elementos, matemáticas, estadística, programación, con un enfoque específico en estudiar datos, pues sería un área ideal, ¿no? De manera específica, en la Universidad de Guanajuato próximamente se va a abrir una nueva carrera que se llama, o que tiene por nombre, la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, que precisamente conjunta estas diferentes áreas con un enfoque particular para el análisis de los datos, ¿no? Y sus diferentes aplicaciones. He pensado precisamente en las personas que tengan interés en estudiar esta parte de la analítica de datos con aplicaciones diversas. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Bueno, pues muy interesante este tema del análisis de datos, pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a mi sección favorita? Muy bien, bueno, vamos a empezar hoy con la adivinanza. Dice: habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y hace ruido. ¿Qué soy? Internet. No, ¿cómo va a hablar el internet? Bueno, sí, a lo mejor, pero... A ver, repítenoslas, Pau. Habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y hace ruido. ¿No? ¿Qué utilizan cuando quieren hablar a una persona que no está cerca de ustedes? El micrófono. Teléfono. Así es, el teléfono celular. Muy bien, estuvo un poquito difícil. Bueno, vamos ahora con el trabalenguas. Bueno, es más que nada una rima. Dice así: sol solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana y toda la semana. Sol solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Muy bien, eso estuvo muy fácil. Pues antes de despedirnos, vamos a mandar los saludos especiales de esta semana. Mis saludos especiales de hoy son para mis primos Nano y Sofi, para mis amigos Inés, Luigi, Rodolfo y Carlos, y a mis papás que son súper fans del programa. Yo le mando saludos a las chicas de la pastelería La Casita Feliz de San Miguel de Allende. Saludos a mis abuelos, a mis tíos y a mi hermana Regina, la que nos está escuchando toda la semana. Muy bien, pues yo también aprovecho para saludar a Regina, que nos escucha, nuestra eureka amiga chiquita, y también voy a mandar a un eureka amigo que siempre nos escucha, Eduardo Vidaurri. Bueno, yo esta semana quiero mandar saludos a dos eureka amigos especiales, Ricardo Medel y Alicia Márquez, que siempre nos escuchan. Muy bien, y antes de terminar, quiero invitar a todos nuestros eureka amigos, chicos y grandes, a seguir con nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Eureka. También pueden visitar nuestra página www.ugto.mx/Eureka. Así es, eureka amigos, seguro encontrarán un contenido
muy interesante que les va a gustar. Y si se perdieron un maravilloso programa de Eureka Amigos, no se preocupen, nos pueden encontrar en Spotify y escuchar todos los programas que se han transmitido. Muy bien, Eureka Amigos, pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego, Eureka Amigos. Adiós, Eureka Amigos. Adiós, Eureka Amigos, los escuchamos y los esperamos la próxima semana. Eureka. 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 Eureka Amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Programa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Idea original, conducción y contenido, Artemisa Helguera. Guión, conducción y contenido, Paulina Vázquez. Conductores, Alejandra Padilla, Bruno Cisneros y Aria Yepes. Voces Mambo de la Ciencia, Aimé y Ania Morales. Producción de imagen y marketing digital, Denise Balandrán. Contenido gráfico y fotografía, Ilse Narváez. Grabación, edición, diseño sonoro y mezcla, Claudia Ríos. Esta es una producción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado. Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.